Bueno, habíamos quedado que íbamos a profundizar hoy sobre el miedo, pero yo creo que no necesariamente me parece que debe ser solo el miedo. Profundicemos sobre el polo opuesto que es el amor y a ver con qué nos quedamos nosotros, ¿sí? Ujú. Entonces, hagamos un análisis del miedo y ahí sí me encantaría que los psicólogos clínicos que han trabajan tanto eso, nos den sus aportes para profundizar y Sofía, que ha trabajado también sobre muchos aspectos de estos también, nos dé sus aportes y todos, absolutamente todos, pero les damos la palabra primero a los psicólogos y después a Sofía para que nos vayan dando los aportes y nosotros aprendamos más de eso. Ujú. A ver, Tara. Empiezo, bueno, está bien. Entonces vamos a entender que efectivamente nosotros funcionamos como lo hemos estado viendo con la IN, entre el miedo y el amor. Y el miedo y el amor son los dos polos opuestos que nos permiten funcionar y casi que en todos los principios nos hablan de estos dos extremos. Pero hay una cosa importante de entender y es que el miedo no existe. Realmente el miedo no existe. El miedo es un concepto creado, como lo hablamos la vez pasada. Tal vez yo decía que en la medida que nosotros estamos expuestos a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que sentimos del medio de afuera, captamos una serie de temores o miedos que tienen los otros, nosotros los introyectamos, los hacemos propios y desarrollamos el comportamiento correspondiente al miedo. ¿Cuál es el comportamiento correspondiente? ¿Qué creen que nos pasa cuando estamos asustados? Salimos corriendo, nos quedamos quietos, lloramos, podemos reaccionar con ira, podemos golpear algún objeto. ¿Por qué? Porque nos han metido un concepto que nos genera algo y ese algo nos impide la supervivencia. Entonces, una de las cosas importantes de entender es que el miedo tiene dos caritas. Una cara es que nos avisa que estamos en un peligro que iría en contra de nuestra supervivencia, ¿cierto? Entonces, esa es una cara. Por lo tanto, el miedo no es tan malo en el sentido, si lo podemos tomar como que es una oportunidad para defendernos. Esa es una cosa que me parece importante entender. Entonces, la IN se limita a 7 miedos básicamente, que son la muerte, la pobreza o perder el dinero, la enfermedad, el desamor, la crítica o el rechazo, o sea, el que dirán, la vejez y el fracaso. La mayoría de los autores coinciden con estos 7. Hay algunos que le meten otros miedecitos, pero trabajamos estos 7. De estos 7 miedos, hay algunos miedos que son muy primitivos, o sea, muy primarios, muy de raíz, que son el miedo a la muerte y el miedo a la pobreza. Esos son los que son como más primitivos. Pero el más fuerte de todos los miedos, que es el monstruo grandísimo que nosotros tenemos, es el temor al que dirán. O sea, es el miedo a la crítica, es el miedo al rechazo, es el miedo a qué irán a opinar el otro, qué dirá el otro, ¿cierto? Ahora, los miedos generalmente tienen que ver con necesidades internas. Por ejemplo, el miedo al que dirán, que es el gran miedo, el miedo más fuerte, lo que hay debajo es la necesidad de ser aprobado, ¿cierto? Entonces,
eso nos salta ahí, el que dirán, no hacemos algo porque ¿qué dirá el otro? No nos arriesgamos porque ¿qué dirá el otro? Claro que yo lo que observo es que los miedos no son tan, o sea, no es que los podamos marcar así literalmente porque unos están ligados a otros. Por ejemplo, el miedo a la crítica y el miedo al rechazo, o sea, el miedo al que dirán, va íntimamente relacionado con el miedo al fracaso, por ejemplo. Entonces, vamos a mirar, si les parece, miramos uno a uno. Entonces yo propongo que yo planteo algunas cosas y lo vamos complementando entre todos. ¿Les parece? Hacemos una co-construcción. Listo. Entonces, el miedo a la muerte es el miedo precisamente a... Viene de, primero partamos de que la muerte la tenemos muy mal entendida. Nosotros, este grupo, creo que todos ya entendemos que la muerte es un paso transitorio. Es una transformación y que viene dado precisamente de todo lo que empieza termina, porque eso es un concepto dual que se tiene que dar, pero que es simplemente un estado de transformación. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que a nosotros en nuestra cultura nos enseñaron a temerle a la muerte. No nos enseñaron a vivir para morir bien. Ojalá nos hubieran enseñado a vivir, porque si a nosotros nos hubieran enseñado a vivir, no tendríamos miedo a la muerte, porque la entenderíamos como eso, como un proceso de transformación, como un cambio de estado que nos permitiría estar mucho más tranquilos y nos permitiría además prepararnos, o sea, buscar cada vez más nuestra perfección para que cuando lleguemos a ese momento estemos en una vibración tan alta que podamos morir tranquilos. Pero, ¿qué nos ha enseñado la cultura? Básicamente la religión, a que le tengamos miedo a la muerte, porque nos han hablado de los fantasmas del infierno, de cómo nos vamos a ir a las llamas, claro que sabemos que efectivamente si nosotros hemos llevado una mala vida, somos malos seres, efectivamente sí vamos a pasar a estados inferiores de conciencia, ¿cierto? Nosotros, este grupo, estamos preparándonos, consciente o inconscientemente, pero lo estamos haciendo, para poder ser mejores seres humanos, tener una conciencia mucho más abierta y poder ser capaces de tener una vibración alta para podernos, para poder dejar de ser visibles. Entonces, a mí me pareció muy bonita el ejemplo que él pone de la mariposa. Entonces el gusanito se muere y todos los gusanitos lloran el gusanito que se está muriendo, pero el gusanito no se está muriendo. El gusanito se está transformando para convertirse en una bella mariposa. Entonces eso es importante. Entonces, si nosotros entendemos desde este punto de vista que la muerte es simplemente cambiar de estado, solo que las otras personas no se dan cuenta que lo mismo que le pasa al gusanito, porque ya nosotros estamos en un estado invisible, un estado que no lo pueden ver los demás, que es un estado de una vibración muchísimo más alta. Ahora, la muerte tiene que ver también, no lo habla Elaine, pero lo ha mencionado por allá en otras lecturas o en otros videos, que tiene que ver con el gran temor a soltar. Nosotros tememos la muerte de un ser querido. ¿Por qué? Porque tenemos un apego. El apego, recordemos que es una relación de miedo a perder. El apego es una pertenencia y por lo tanto yo tengo miedo a perder.
Entonces, si nosotros podemos contemplar aquí las separaciones, que también es la muerte de una relación, es el miedo a perder la relación. Entonces, yo me apropio de mi pareja, es mía y nadie me la va a quitar, por lo tanto, soltarla es muy difícil. Lo cual conlleva a que en el momento de las separaciones salga la ira. Y la ira aparece como resultado del miedo. Y generalmente entonces se hacen manipulaciones por el dinero, que es una de las cosas más fuertes que hay en las separaciones. Y quiero decirles que la razón fundamental de esto es que desde el punto de vista psicoanalítico, el dinero y la parte afectiva tienen el mismo significado. Eso es bueno, ¿no? Ese dato es importante. Así como tú manejas el dinero, manejas tu vida afectiva. Entonces esa es la razón por la cual en los momentos aún en los momentos de la muerte, hay tantas dificultades con las herencias, con las sucesiones, con todo eso. ¿Por qué? Porque estamos en los dos polos, o desde el amor o desde el miedo. Si estuviéramos desde el amor, soltamos a ese ser, le deseamos, como dicen en la Iglesia Católica, ¿cómo es? Brille para ella la luz perpetua. Otros decimos un mantra, ¿cierto? Pero sí es, acompañémoslo a que le vaya bien en su viaje, ¿sí? Brille para ella. Brille para ella la luz perpetua. Eso Es sí no brille lo para había el pensado. alma. Sí, se repite como 10 veces en cada velorio. Eso se repite en cada misa, se repite en cada ritual, se repite en la funeraria 50,000 veces, pero eso tiene una razón de ser, que ojalá realmente se entendiera en el plano que significa. ¿Por qué? Porque esa persona que está partiendo, que está muriendo, se está transformando y lo que se dice es que brille para ella la luz perpetua. Es decir, que brille para el alma que está partiendo la luz perpetua. Otros decimos un mantra, otros decimos que la luz brillante, hermosa, te acompañe en el camino. Lo que sea, el viajecito, ese viajecito tan rico que está haciendo esa persona que parte. Entonces, ¿cuál es la labor de nosotros, grupo, que estamos trabajando? Es cómo le podemos enseñar a nuestros seres que la muerte es otra cosa, que la muerte tiene otro sentido y que el desprendernos no quiere decir que lo vamos a perder, porque las huellas que quedaron némicas a nivel cerebral y todo lo que quedó en el corazón, digamos, que es cuando se habla de la mente, el corazón y de la conexión entre la mente y el corazón, eso no lo puede quitar nadie. Eso quedó ahí, eso está grabado. Más soltar a la persona para que ella parta. Yo hago acompañamientos a personas que están en proceso de muerte. Y una de las cosas que precisamente hago con los familiares es, ven, ¿qué cuentas pendientes tienes con esta persona? Y ese de qué cuentas pendientes que tienes con esta persona es invitarlos a que suelten el miedo a que esa persona se va, se reconcilien, es decir, realmente miren qué es lo que está pendiente en dos aspectos, en la gratitud y en el perdón, para que la persona pueda entrar en un estado tranquilo y pueda partir. Otro punto importante es cómo el cuerpo tiene unos centros y yo creo que efectivamente, ¿cómo es? ¿Cuál es que es el seudónimo de Ana? No, sino de... ayúdenme. ¿De quién? La persona que va a hablar también más tardecito. De Sofía. Ah, De Sofía. Es que se me olvida el alter. Me imagino que también tiene mucha información sobre precisamente cómo el cuerpo tiene unas partes importantes que nosotros ni nos debemos acercar en el momento de la muerte, ni debemos tocar para que la persona realmente se pueda desprender de este plano y partir de una manera tranquila.
Entonces jamás nos hacemos en la cabecera, jamás nos hacemos en los pies y jamás tocamos las manos de la persona. ¿Por qué? Porque esa es nuestra necesidad desde el miedo de anclarla para que no parta. Esos elementos del temor a la muerte son muy importantes y es lo más claro para nosotros es tomar conciencia que la muerte es un cambio de estado. Porque la vida no acabó aquí, apenas estamos en un plano. Quién sabe cuántos planos, cuántas vidas hemos pasado y cuántas más vamos a seguir pasando. Entonces, ¿quién más quiere hablar de la muerte? Del miedo a la muerte no, sino del miedo a la muerte. ¿Qué otros aportes hay? ¿Alguien? ¿Nadie? Entonces sigamos con el siguiente. No. A ver, Richard. Sí, de todas maneras, dentro de eso siempre está acompañado del ego y como del ego y la necesidad de la posesión, ¿sí? Sí. Del Tanto apego. del apego, sí, sí, pero yo lo mido desde la posesión para lo que voy a decir, sí, pero sí es el apego, Sí. que, que es muy, que es un poco absurdo a veces que la persona que está ya, digamos, en sus últimos días está pensando qué van a hacer con mis cosas, o sea, ya no lo va a disfrutar, ya esto, sin embargo, hay un cuento de un árabe que estaba en sus últimos minutos y le dijo al hijo, sí conoce bueno, voy a hablar de mis pertenencias, entonces llama al hijo y le dice, bueno, vamos a hablar de las tierras y de los caballos que tengo y de toda esa vaina. Y el otro todo ilusionado, bueno, ¿qué? Dice, y el árabe le dice, se los vendo baratos. Es un chiste, pero entra aquí a colación, ¿sí? Claro. La gente entra a un final y está pensando todavía en no, o sea, ya está que se va y está pensando en no soltar lo que tiene. Y está Ujú. pensando, ¿para quién se va eso? ¿Para quién no? Dice, y en esos momentos pienso que ya en ese momento ya no importa, ya no aplica, ¿sí? Entonces tenemos ese apego a las cosas todavía. Y también, bueno, lo de los herederos sí ya es obvio que cada cual quiere tener su mayor participación. Y lo otro, pues no sé, yo hay veces como que discuto un poco a veces con lo que leo, pero que lo opuesto del miedo es el amor, pero entonces yo pensaba, pongamos ahorita que está lo del conflicto Ucrania y todas esas cosas, los militares cuando están enfrente de una situación de conflicto tan dramático como es eso, entonces ellos, ¿cómo hacen para, o sea, es innegable que lleguen a sentir miedo, pero en algún momento llegan a sentir como como le dijera yo, o sea, como no tienen miedo, pero tienen como una serenidad para enfrentar la situación. Y yo no creo que en ese momento esté presente el amor, o no sé si sea el amor a defender sus ideales o algo así, pero en el momento del enfrentamiento, el que logre tener más serenidad, como que tiene una ventaja enorme sobre el asustado. Pero ¿Y también de dónde viene esa serenidad, Richard? es que esa es mi duda que tengo ahorita, ¿sí? Aunque hay veces que que hay que cuidarse de los que tienen miedo porque pueden llegar o sea, a ser más violentos inclusive. Entonces es como Así esa es. contradicción es lo que no, o sea, leyendo el libro pues sí, no logro como manejar ese pedacito. Pues lógico que sí, cuando yo
manejo del amor, pues el miedo lo puedo controlar y lo puedo manejar. Me imagino yo, pongamos el amor de una madre por sus hijos, puede volver violenta en algún momento, ¿sí? Pero sí leyendo esa partecita, sobre todo ese pedacito del párrafo de la muerte y algo, entro en contradicción como con esos pedacitos con esa parte de la lectura, ¿no? Pues el otro miedo a perder el dinero, que el miedo a la identidad, a que a ser valorado, pues eso sí lo entendí, pero con el que tengo todavía una crisis es con este que estamos hablando. Hay una de las cosas importantes ahí es que de todas maneras nosotros tenemos una ley universal que dice sobrevive por encima de todo. Esa es una ley universal, sobrevive. Sí. O sea, nosotros siempre estamos haciendo lo posible por conservar nuestra vida. Eso obviamente también lo llevamos aumentado por todas las creencias que tenemos de muerte, de haber sido malos, que nos vamos a ir al infierno, que, bueno, todas las cosas, hasta la imagen que tenemos del diablo, pues, con el tridente y todas esas cosas que aparecen en los cuadros, en las representaciones de la iglesia, en lo que hemos leído. Y no me refiero solamente a la iglesia católica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque básicamente lo que nos han infundado es culpa y la culpa tiene que traer la falta de responsabilidad que ocasiona una culpa, nos tiene que dar un castigo, que es básicamente lo que hay. Pero la gente que ya ha crecido, que tiene una conciencia muy abierta, ya no le da miedo a la muerte, está listo, ¿cierto? Entonces, desde ese amor que internamente tiene a sí mismo, que debería ser el amor grandísimo que nosotros tuviéramos, están listos, yo todavía no he llegado allá, están listos para partir. Y ojalá nosotros llegáramos a ese estado, porque es un estado de conciencia tan alto que nuestra vibración es altísima, altísima, y partimos en paz. Pero ¿qué es lo que nos dificulta partir? Precisamente las cosas que no hemos podido terminar de resolver. Es decir, el mensajero nos trajo mensajes, nosotros no terminamos de hacer las tareas y esas tareas que no hemos terminado son las que nos dificultan. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? A otra vida a terminar de hacer la tarea. Estamos en este plano haciendo tareas que no hicimos en vidas anteriores, ¿cierto? Si todos reconocemos, pues que esto no es una cosa que terminó y ya, sino que como es un cambio de estado, vamos a seguir reencarnándonos en otras vidas. Ahora, ¿qué pasa con aquel que está frente a tener que, al soldado, pues, que tiene que defender o la patria, o sus principios, o tiene una orden encima? ¿Qué está haciendo esa persona? ¿Desde dónde está orando? ¿Desde el miedo o desde el amor? Desde el amor, convencido del amor a su patria, ¿no? Ajá, De los convencido del amor a ideales. su patria, convencido del amor a lo que él cree, es un pleno convencimiento, ¿cierto? Y desde esa misma medida, obra. Observen que él no es el que se va a pegar un tiro, él le va a pegar es un tiro al otro, al enemigo. Entonces él lo está haciendo desde el amor, convencido que él tiene que proteger algo, una comunidad, un país, una cultura, una ideología. Pueden ser muchas cosas. Ahora, yo me pregunto, cuando yo estaba leyendo esto de los miedos a la muerte, yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasa con un suicida? ¿Fue que se le quitó el miedo a la muerte? Pregunto yo. ¿Ustedes qué opinan? Porque no está obrando desde el amor, ¿no? Tal vez tiene más miedo a vivir, ¿no? Es como que yo creo que confronta otro miedo, más miedo a vivir que a morir.
Sí, tiene un miedo superior a ese. Puede ser el miedo al ridículo, el miedo a la falta de éxito. Por ejemplo, todos esos suicidios que hay en Japón cuando Los honores. terminan su año escolar, su etapa escolar y sienten que no tuvieron el éxito suficiente, Ajá. entonces ellos tienen miedo al ridículo, Ujú. O el que dirán. o a la falta de honor. Ellos hablan mucho del honor. Sí. Sí, precisamente allí en la planta en Paipa hay una historia de unos técnicos de Mitsubishi que ocurrió eso fue hace más de 20 años, más de 25 años ya. Había la planta compró una turbina nueva, la unidad 3 precisamente, esa era nueva, eso fue en el 82. Ujú. Y había un supervisor de turbina de transporte y tenía que mirar cuidar el transporte de la turbina desde Buenaventura hasta Paipa. Y Ujú. resulta que el del transporte, el de la tractomula, se cometió una vaina y de ese exceso de velocidad se salió de la carretera y se volcó el vehículo. Bueno, hicieron todo el rescate del caso, recuperaron la turbina venía también súper protegida porque es que los japoneses no cometen errores, es una barbaridad lo precisos que son. Venía tan bien empaquetada que esa vaina dio botes, dio vueltas, la recogieron, la llevaron a Paipa, le hicieron todos los análisis y no le pasó absolutamente nada. Y el japonés que estaba a cargo de ese transporte, eh, tan pronto, bueno, él esperó que pasaran todas las pruebas y todas las pruebas superadas en la turbina. Es la hora que se cambió la turbina hace apenas como 5 años, o sea, es una turbina que trabajó más de 30, 40 años. Y el japonés apenas salió del problema, fue al hotel y se suicidó. O sea, y todos decían, no, pero si no le pasó nada, decían, no, como para que hubiera sido un colombiano, ese man o se vuela o hace algo, pero no, pero ellos tienen un sentido muy diferente como de la situación, la manera de ver los problemas de ellos es muy diferente a la de nosotros. La forma de ver la muerte es muy diferente a la nuestra. Sí, Entonces, obviamente, las creencias que tienen en la mente en relación a la muerte son muy distintas. ¿Sí? Y eso hace, obviamente, que todos esos miedos eh, los veamos no, el miedo a la muerte lo veamos de una manera diferente, acorde a la cultura con la cual estamos viviendo. Y si no, observemos los rituales. Hay lugares donde los rituales, como nosotros, entonces nos vestimos de negro, se llora, es el drama, pero hay otros rituales que es la música, que es la danza, que es el buen deseo para que realmente ese paso sea bueno, sea amable, sea con luz, como digo yo. Y ahí es donde yo digo que ojalá la Iglesia Católica nos enseñara, porque seguramente que lo sabe, qué es lo que quiere decir esa frasecita de, ¿cómo es? Brille para ella la luz perpetua. Yo siempre pensaba que era brille para ella y cuando era un hombre yo decía brille para él. Cuando alguien me explicó que no era ni él ni ella, sino el alma, ¿sí? Era el alma. Yo pensaba que se refería a si era hombre o si era mujer. Entonces, esas son cosas que tienen que ver también con la cultura. Entonces, este temor a la muerte, que es uno de los temores más primitivos que hay, digamos, yo pregunto, ¿tendrá que ver con nuestras creencias o tiene que ver con la genética? No, pues, con las creencias. Yo Con las creencias. quiero compartir algo. Sí, Keiko. Cuando yo tenía 14 años, uno de mi abuelo materno tenía unos problemas respiratorios muy, muy graves. Él ya tenía 80 años y pues estaba hospitalizado y me dejaron ir a visitarlo. Mi mamá trabajaba en el hospital, entonces teníamos entrada libre. Era muy fácil entrar, era muy fácil entrar.
y quedarnos si las enfermedades nos conocían. Bueno, entonces, uno de los momentos en que yo estaba visitándolo con ese temor tan grande de que muriera, porque yo venía con la idea de que ya no íbamos a volver a ver a esa persona, iba a desaparecer, se acababa la vida. Estaba visitándolo una tarde y él hizo un paro respiratorio. Y el paro respiratorio lleva un paro cardíaco, ¿no? Eso es como de la manito. Y empezaron a pitar todos esos sensores, todos esos aparatos que tenía conectados. Y yo me alerté mucho, mis primas también, gritábamos desesperadas, llorábamos, histéricas. Llegaron las enfermeras con electrochoques ahí, con esos shocks que les ponen sobre el pecho y lo revivieron. Lo revivieron otra vez, empezó el sensor del corazón a activarse en esos aparaticos. Y mi abuelito abre los ojos y nos mira, como que respiró y dijo, no vuelvan a hacer eso. ¿Y nosotros por qué? Yo estaba en un sitio maravilloso, lo más de bien. No me vuelvan a traer para acá, que donde estaba mejor que aquí. Entonces yo tengo esa experiencia atozarada en mi corazón desde ese momento de entender que por experiencia y por testimonio de mi abuelito y que lo vi, la vida continúa de otra forma diferente, es un hasta luego, no es un adiós, y cosas maravillosas, ¿no? Cada plano, como dicen Tara, o cada vivencia es diferente, pero no es más que un hasta luego. Es mi Sí. compartir. Otro compartir que tengo que aplica para todos los miedos hablados en el libro de Laín o en cualquier texto, es que pues los extremos no son buenos para nada, ¿no? Y lo digo también por experiencia, en algún momento tuve un miedo yo muy grande y los miedos llevados a los extremos se vuelven a veces ansiedad o fobias, y ya pues se complica más vivir la vida solo por tener esos miedos, ¿no? Creo que de la pandemia se derivaron también muchas situaciones todavía de miedos que estamos viendo en este momento, muchísimas cosas, decisiones tomadas desde la irracionalidad, desde la rabia, desde el temor, menos desde el amor, derivadas de los miedos. Ese es mi compartir, mis dos compartir. Y eran desde el miedo, ¿no? O sea, todas esas secuelas que quedaron de la pandemia, desde lo emocional, eran del miedo. El miedo a perder la vida, el miedo a no tener plata para poder sobrevivir, el miedo a que nos pasara algo grave, el miedo a la enfermedad, era el miedo. Yo me he visto ya dos veces la película Nuestro Hogar, no sé si la conocen. Yo me imagino que Sofía sí se la ha visto muchas veces. ¿Qué me decía? Que mi hija La me estaba hablando. película Nuestro Hogar, Sofía, ¿ya te la viste? No me lo he Bueno, visto. se les sugiero, ahora yo les mando el enlace ahorita. Es una película muy buena que da uno plof. Yo la primera vez que la vi pude comprender algunas cosas que no había podido comprender. Me quedé así, plof, con los ojos abiertos, como digo yo. Cuando la vi por la segunda vez, ya la vi más tranquila en el sentido de captar más, pero es una película que nos puede ayudar muchísimo a entender este proceso que pasa con la muerte. Y ¿cómo es que se llama este hombre? Chico, Javier. Javier. Hay otra Él tiene película muy buenas películas sobre muy ese tema. buenas que también tienen que ver con esto, que nos pueden ayudar a comprender mucho lo del proceso de muerte. ¿Cómo se llama el Javier, Javier. Chico Javier, sí. Sí. Yo les quería compartir algo que dice Carl Jung, es que respecto a todos los miedos, ¿no? Es que todos los miedos es un niño, todos los miedos es un niño que existe allá, escondidito de cuclillas, esperando que alguien lo rescate, esperando que alguien vaya allá y lo saque de ese sitio de oscuridad en que se encuentra, ¿no? Entonces, por eso, cada uno de estos miedos, él lo explica, Jung lo explica de una forma más profunda. Cada uno de estos miedos depende cómo haya sido mi
el tipo de creencia que me hayan implantado o lo que yo traiga paquetes de otras vidas, yo me comporto ante ese miedo. Es muy diferente, por ahorita cuando hablamos del miedo al dinero. Ese miedo al dinero depende cómo haya sido mi niñez con el dinero. Porque si en mi vida en pequeña estuve en abundancia, jamás voy a tener miedo porque yo siempre vi a papá, mamá cómo solucionaban todas las situaciones con el dinero. Entonces no va a haber escasez en mi mente. Pero cuando hay escasez, entonces, ¿qué pasa? Que siempre existe ese miedo permanente a la pérdida de dinero. Siempre va a existir ese miedo constante por toda la vida hasta que decida sanar esa situación. Otra que quería compartir, que casualmente ahorita les envió el video, William Smith grabó un video en México sobre el culto que ellos tienen, lo del paso, el Día de los Muertos. Entonces, allá ellos tienen en su cultura que el que muere se convierte en mariposa. Entonces, hay una etapa, que son cantidad, que todos los espíritus son maripositas. Entonces, ahorita les comparto lo del video. Ellos tienen una ideología y él grabó un video muy hermoso sobre el día que es el 1 de noviembre. Y en esta época es cuando hay en una parte de México que van, pues los que sabemos cómo es la trayectoria de las mariposas, monarcas que se paran en México a transitar, pero ellos lo ven como que son sus familias, en que son espíritus que están, sí, en forma de mariposas, ¿no? Cada quien lo vemos desde la creencia que tuvimos desde la niñez, lo que nos pasó, es como manifestamos cada uno de estos miedos. Por eso unos están, digamos, si catalogamos los miedos de tipo 1 a tipo 10, uno puede estar en 1, otro puede estar en 2, en 3, en 10. Es lo profundo que sea un miedo, es lo profundo que haya sido ese miedo en mi niñez, que yo lo voy a desarrollar al transcurso de la vida. Otro es que esas 7 que nos expresa Elaine se manifiesta para todas las áreas, para todas. Hacer réplica, por lo menos. Si cogemos cada una de estas y las volteamos, una persona que tiene miedo, cambiemos, al amor, supongamos, y tiene todos estos miedos por abandono, por alguna situación que haya tenido, por crítica, porque haya tenido que papá, mamá hayan muerto por alguna situación de esto. Si comenzamos a relacionar un miedo con otro, armamos unas historias muy bonitas, porque depende del miedo, es como una ficha como un dominó, como son fichas de dominó. Entonces se tumba una ficha de un miedo y comienzan a caer todo el resto. Entonces es que siempre estamos manifestando en alguna. Entonces, por lo menos, una persona le dicen, bueno, haga una inversión. ¿Y qué tal que si me muero? Aparece un miedo unido a otro miedo. Entonces, de pronto dice, no voy a viajar porque entonces aparece el miedo al avión, aparece el miedo a la muerte. Entonces, todo. Es un paso, estoy muy joven para tal, estoy muy viejo para tal cosa. Siempre aparece un miedo con otro miedo en el transcurso. Si vamos uniendo cada uno de estos miedos, Carl Jung lo explica muchísimo mejor este tema, y es muy interesante porque cuando superamos y vamos allí a rescatar a este niño con este miedo, allí en esa esquinita, en cuclillas, él con ese temor, y dice que cuando superamos y saltamos ese miedo, encontramos uno de los dones más grandes que cada uno de nosotros tenemos, que en ese momento, si lo vemos, es un miedo desde pequeño, y es muy diferente que cuando volvemos grandes, el miedo ya no está ahí, no es del mismo tamaño, ya no está, pero seguimos viendo el miedo con el mismo tamaño que cuando éramos pequeños.
Entonces, cuando crecemos y transmutamos ese miedo, logramos avanzar y encontrar que detrás de ese miedo había un don muy grande, que tenemos unos dones potentes solamente cruzando como ese puente de este lado a este lado. Solamente hay un puentecito que hay que cruzarlo y ese puentecito se llama miedo. Pero si yo paso al otro lado de la isla, al otro lado del mar, voy a encontrar cosas muy bellas, cosas hermosas, que durante todo este caminito son el miedo son simplemente creencias. Y un día aparecieron por algún motivo, porque me dijeron que era menos, porque me dijeron que no podía, porque me dijeron que era incapaz, porque me dijeron que la muerte era, porque me dijeron que el dinero era, porque me dijeron que la crítica era. Entonces, armo una maleta de cosas que voy cargando por la vida, que cuando era pequeña, entonces las cargaba y eran grandes, pero fui creciendo y pienso que las maletas están igualmente grandes. Entonces, cuando logramos trascender ese paso, nos damos cuenta que las maletas eran más pequeñas. Y hay videos en el que muestran que a medida que vamos enfrentando el miedo se va volviendo más y más y más pequeñito, hasta que el miedo lo podemos coger. Como hay unas meditaciones en la que el miedo que le tenemos tal vez a los papás y que los vemos grandes con eso, que si él nos dicen algo tenemos que obedecerles, que tenemos que eso. Yo siempre los vemos como esos grandes autoritarios. Entonces hay una meditación en que dice, mira el miedo de tu mamá. Hay una de Cristina Aguilera, que hace poquito nos la compartieron en un grupo que me impactó mucho, la última canción, donde ella cuenta por qué ella trae el maltrato en su pareja. Y va a ver hacia atrás y era el mismo maltrato que el papá tenía con la mamá. Y al final de la canción sale la niña de ella con la niña de la mamá frente a frente, encontrando, reconciliándose para poder trascender ese miedo que tenían de tener una pareja para no volver a traer el maltrato. Y todo es trascender esa partecita, dar ese saltico de fe. Y cuando saltamos ese saltico de fe, ese saltico de amor para llegar y superar ese miedo. Bueno, Eso quería compartirles. Ya les envió los videos. ya envié los de Nuestro Hogar y de la película del Chico Javier, que son dos películas importantísimas para poder comprender esto de la muerte. Y efectivamente, como nos lo dice Sofía, todos los miedos vienen desde la infancia. Y yo a veces creo que desde antecitos. Es decir, casi que desde el tiempo que nosotros somos concebidos, que ya nosotros ya sabemos que en ese periodo de gestación pasan una cantidad de cosas que se creía que no sucedían, pero efectivamente toda la información nos llega desde ese tiempo. Bueno, vamos a pasar al miedo a perder el dinero. Y una de las cosas que decía Sofía me quedó sonando, porque efectivamente la teoría dice que efectivamente si nosotros hemos estado en bonanza, en prosperidad económica, no tenemos la carencia, no tenemos eso y entonces no vamos a tener el miedo. Sin embargo, yo en clínica observo que mucha gente que ha tenido dinero y que tiene dinero, tiene apego al dinero. Entonces aparece el miedo a la pérdida de eso que hasta el momento le ha proporcionado pues bienestar, le ha proporcionado. Pero allí me encuentro, y hoy lo comprendí perfecto, hoy no, pues cuando leí esto, lo comprendí mucho más, y es que por la ley causa-efecto que habla por allá, creo que es en el miedo precisamente al desamor. Pasa lo mismo que pasa con el dinero. Recuerden que el dinero y la parte afectiva tienen el mismo simbolismo. Si yo he sido una persona respetuosa en el amor con la pareja,
respetuosa de mis acuerdos, pues no voy a estar desarrollando comportamientos como él lo explica de los celos, que van a terminar que yo haga cosas hostiles para que la relación se rompa. Lo mismo pasa con el dinero. Si yo trato bien el dinero, si yo quiero el dinero, si yo respeto al dinero, yo no voy a tener miedo a perderlo, porque ya sé que él va a llegar, que él fluye. Pero si yo cojo el dinero, así como pasa con los amigos, y los cojo como pertenencias, son míos y no los quiero soltar, pues los voy a asfixiar. Con el dinero pasa lo mismo. El dinero no fluye sino donde se le trata bien, como a los amigos. El dinero fluye cuando yo soy capaz de acariciarlo, de tenerlo, de saborearlo, de merecerlo y de gozarlo. ¿Para qué se hizo el dinero? ¿Quién me cuenta para qué es el dinero? Para gastarlo. Para gastarlo. ¿Y a gastarlo en qué? En cosas que nos hagan felices. Tú Eso en puedes, bienestar. que nos dan bienestar. Tú puedes poner tu alter ego Ok. para que nosotros todos nos familiaricemos. Entonces, efectivamente, el dinero se hizo para gozarlo. Entonces, como nos está diciendo Rosmary, entonces, para gastarlo, ¿y en qué lo gasto? En lo que yo quiero, en lo que se me da la gana. Pero ese lo que se me da la gana tiene que ser algo que no me haga daño a mí ni le haga daño al otro. Esa es una condición importante porque el dinero comprende muy bien eso, igual que pasa con los amigos. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo a perder el dinero, ¿qué aparece debajo del miedo a perder el dinero? ¿Qué es lo que aparece en nosotros? ¿Me va a perder el estatus? Pierdo el estatus, pierdo la comodidad, pierdo la posibilidad del placer, pierdo la posibilidad aún del crecimiento. Porque todos los procesos de crecimiento que nosotros hacemos hay que hacer una inversión, es la mejor inversión que hacemos en la vida, ¿sí? Pero tenemos que hacer una inversión. Yo recibo talleres, algunas personas del grupo también, y siempre pagamos. ¿Por qué? Porque es una inversión. ¿Sí, Richard? Es que de todas maneras, detrás de la mayoría de los míos, casi que de todos, ahí está el tema de la supervivencia. Sí. Yo, yo a veces cuento anécdotas por ahí. Una vez que estuve en un trabajo en Barranquilla, el que nos atendió andaba asombrado por allá que había un duque por allá europeo que tenía como 7.000 millones de dólares de patrimonio y en una jugada de negocios y todo perdió 4.000 millones y se quedó solo con 3 y se suicidó que porque no podía vivir con esa plata y el tipo nos echó como unas 200 veces el cuento porque estaba asombradísimo de que decía, pero ¿cómo no iba a poder vivir ese tipo con 3.000 si yo en mis escasos 300 millones que tengo de patrimonio vivo súper bien y el otro con 3.000 millones no era capaz? Entonces, sí hay una cuestión de supervivencia y ahí acompañada a una de competitividad. O sea, si yo tengo 100.000 pesos más que mi vecino y él en algún momento llega a tener 20.000 más, entonces ya empiezo yo a valorarme un poco menos y ahí hay un tema de competitividad, pero básicamente casi a la mayoría de los míos está asociado como el tema de supervivencia. Claro, todos. Entonces, y es que con el dinero pasa una cosa que me parece bien importante mostrarla y es que antes nosotros hablábamos de que funcionaba y ganaba, dominaba el que fuera más fuerte. Ahora los medios de comunicación, toda la difusión, la prensa, las propagandas, la televisión, todo eso nos ha enseñado que es el que más tenga
no el más fuerte, sino el que más recursos económicos tenga es el que va a dominar. Y eso nos lo está enseñando la publicidad permanentemente. Por eso la I nos dice que la prensa es el principal fabricante de creencias en el ser humano actual. ¿Por qué? Porque nos están vendiendo, el consumismo nos está vendiendo todo para que invertamos. Y cuando Richard está hablando del ejemplo, eso lo vivimos nosotros acá con todo lo que pasó con los dineros, cuando recibieron los dineros los empleados de acerías. ¿Cuántas tragedias no hubo detrás de su entrega de dineros? Porque la gente no sabía manejar el dinero. Entonces el dinero lo derrocharon. Yo tuve un caso muy cercano de acerías donde el señor rifa a su esposa en una apuesta, la entrega. Y fue porque empezó a perder dinero y bueno, todas las locuras que pasaron con el dinero en esa experiencia que la tenemos muy cerca. Entonces, efectivamente, el miedo a perder el dinero, hasta en la teoría se dice, si yo nací en, ¿cómo es que uno dice? No, es que nació entre billetes y nació en oro y nunca le va a faltar, pero muchas de esas personas tienen el temor de perder eso que tenían. De cuna. De cuna, eso, de cuna. Entonces, ¿y qué es lo que pasa con el dinero? ¿Qué es lo que pasa en nuestro medio, en toda esta cultura del consumismo? ¿Qué es lo que nos venden? ¿Qué es lo que pasa? Que el que tiene dinero tiene mayor valor. El que tiene dinero vale más. ¿Qué más? Que El que el tiene otro dinero día, tiene poder. sí, Tiene poder. el que tiene dinero tiene un estatus de vida Mejor. favorable. Entonces, por Sí. ejemplo, el otro día hay una propaganda que circula en estos días por History Channel, uno de esos canales, Sí. y entonces la publicidad de Marlboro, que es un cigarrillo de hace no sé cuántos años, se avanzó en el estilo de vida que vendía, y ese fue el éxito. Claro. Entonces decían eso, que Y vendían entonces el estilo. uno recuerda la musiquita y recuerda esos hombres tan apuestos en ese momento con camisas leñadores en unos caballos preciosos, que era la propaganda de cuando nace, aparece todo Marlboro. Bueno, aquí hay personas tan jóvenes que no tienen ni idea de qué les estoy hablando, pero así era la propaganda de El hombre Marlboro. Marlboro. El hombre Marlboro era el ícono. Claro, el hombre Marlboro, y eso, entonces el Marlboro se vendía pues. ¿Y qué es lo que nos están vendiendo ahí? ¿Qué es lo que está pasando con los medios que nos están vendiendo? ¿Qué nos tocan? Felicidad. Ay, claro, la felicidad. Entonces vamos a comprar la La felicidad. vanidad. Entonces La lo que vanidad. pasó es que nos tocaron la emoción. Y por eso en la televisión nunca nos hablan de felicidad, ni de la prosperidad, ni eso, sin meternos un toquecito ahí que tiene que ver con el miedo. Un dato curioso de esa propaganda es que el que hacía la propaganda de Marlboro, el jinete, el supermacho, ¿Cómo es que se llama? él no fumaba. Él no fuma, sí, no fumaba porque ya murió, sí. Sí, Pero era un apuesto hombre, o sea, y ¿sabe a dónde paró a vivir? ¿a dónde? A Genesano. Ah, sí, Conoció una colombiana y se lo trasteó para estos lados. ¡Ah! ese poder Pues, que tenemos nosotras es sí se maravilloso. puede. Sí, allá y tenía su negocio allá de amasijos y toda esa cosa, lo convenció y dijo que no, aquí dichoso el hombre ya setentón se vino a vivir a Colombia, a Genesano. Yo por ahí vi la historia en... Pero él no, ya pues, murió, ¿cierto? pues no sé porque pues yo vi la historia en el Séptimo Día, creo que es el de Caracol de los domingos, él lo presentó la... Porque es que él es ya, si está vivo, es muy grande ya, Sí, muy grande.
Porque si a mí de joven me parecía un hombre bellísimo, pues Pero debe la estar bien mayor. noticia, el programa lo dio Caracol hace como 2 años, o sea, no hace mucho, o sea, Ya, bueno. Entonces, precisamente una de las cosas importantes es entender eso, que así como con la muerte, hay algunas situaciones importantes que son los que llevan precisamente a ese temor. Con el dinero también, que es básicamente el temor a la pobreza. La pérdida del dinero es el temor a la pobreza. Y que también es un temor muy, muy primario, muy primitivo, pues. Y básicamente la publicidad, la prensa, la publicidad es la principal fábrica de las creencias de este miedo a perder el dinero. como pues yo trabajé en Termopaipa y tuve mucho contacto con los contratistas. Y cada vez que había un contrato se presentaban 5 o 6 contratistas y ellos sí que mostraban ese apego y ese temor. Prácticamente decíamos que eso era una pelea de perros, eso imagínense peleando contratos de 100 millones, 200, 300. Y eso entre ellos se daban duro, 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 y claro, y eso había depresiones, habían malos genios, eso, habían madrazos en pleno ahí porque alguien cometió un errorcito, una coma, cosas de ese estilo. Entonces ahí se notaba mucho el apego a ese poder, a ese querer ser más que el otro. Cuando General Electric se presentaba, se sentía más que Alstom se sentía más que los otros, y eso era una pelea de perros. Eso sí, la gente se le olvidaba los civilizados que éramos, o que eran ellos, porque a la hora que el miedo está presente, todo se nos olvida lo elegantes que somos. Así es. ¿Cuáles son los temas más difíciles de hablar en un hogar? Todavía, Temas de plata. todavía siguen siendo activos. Pero yo temas creo de que plata. pero la sexualidad también, creo yo. Entonces, la sexualidad, la plata, ¿y cuál otro? La fidelidad. No, de eso sí se habla porque todo el mundo sabe quién puso cachos. Pero hay otro. Sexualidad, plata. Sexualidad, dinero y muerte. Nos cuesta muchísimo trabajo hablar de la muerte, aún cuando tenemos una persona que en un momento dado ya está malita, está enfermo, está enferma, nos cuesta mucho trabajo hablar de frente de la muerte. Es que he tratado, y no recuerdo, vi un video muy bonito, no me acuerdo, yo creo, no sé por qué, creo que Richard lo puso en el grupo hace rato, donde un señor hablaba de que era lo que precisamente era importante hablar para vivir bien. Que no recuerdo, pero voy a ver si lo busco. Y entonces él explica que lo que hay que hablar precisamente es qué es lo que yo quiero cuando yo vaya a morir. ¿Qué quiero que hagan conmigo? ¿Qué quiero que hagan con mis cosas? ¿Dónde tengo un seguro? ¿Cómo está mi cuenta bancaria? Si tengo algún guardadito por ahí, ¿a quién se lo voy a contar? Todo ese tipo de cosas son importantes. Y cuando yo vi este video, yo decía, ve, esa sí es una forma de uno prepararse y preparar al otro llámese familia, amigo, pareja, hijos, lo que sea, para el proceso de muerte. Porque igual no sabemos cuándo es. Ninguno de nosotros sabe cuándo es. Nos cuidamos, hacemos ejercicio, comemos bien, todo lo que se quiera, pero no sabemos cuándo es ese momento. Bueno, el tercer miedo, el miedo a la enfermedad. ¿Ustedes le tienen miedo a la enfermedad? Sí. Sí, claro. Yo sí. Yo le tengo miedo a quedar enferma y tener que depender de alguien. A eso le tengo mucho miedo. Es decir, le tengo miedo que por una enfermedad yo pierda mi autonomía. Ese es mi racionamiento, ¿no?
¿Quién más le tiene miedo a la enfermedad? No, pues de todas maneras a la enfermedad se le tiene miedo porque uno puede, si uno lo extiende, de pronto uno puede estar pensando también en la muerte. Entonces, Por es ejemplo, más Richard, tú que tolerable. pasaste por un proceso tan difícil, que todas esas cosas que viviste, ¿apareció el miedo a la enfermedad? Pues ya estabas enfermo, pero me refiero a estar más enfermo. O sea, ahí es un poco complicada la situación. Como yo venía viendo unos videos y unas terapias, entonces me pasó una cosa curiosa que llegué y dije que los que tienen riesgo de muerte son los que superan los 60 años y yo no tenía en ese momento 60 años, pues no, todavía no los tengo, pero yo no lo tengo, entonces estoy fresco y llegué como tranquilo. Cuando me dijeron, no, que usted va para la UCI, yo, uy, gran hijo de madre. Eh, ya pensé y la cuestión es que me comentaron ahí que en una habitación a un lado había una familia completa, papá, mamá y no sé si un hijo o una hija, algo así. Y dije, "Uy, grave". Entonces yo pensaba, pongamos, mi esposa, qué tal que también venga a parar aquí. Bueno, me empezó a volar la imaginación en cosas negativas. Me tocó hacer un autolavado mental porque llegué en un momento que sí iba entrando como en crisis y yo algo que tenía claro en ese momento es que si me dejaba estresar, mis defensas no iban a trabajar. Entonces me acordé rápido de eso y empecé a luchar con los pensamientos eh, parásitos, como a distraer los pensamientos y eso fue lo que más creo que me ayudó harto, el estar convencido de que si me dejaba estresar, mis defensas se bajaban, entonces tuve que distraer mi mente en muchas cosas. Y eso, Richard, y eso que estás planteando es la radiografía del principio, ¿qué? Que nosotros ya lo vimos atrás, el, que es el que gobierna este miedo. el ego o No, de los principios que estamos hablando de la IN. De Ahí, vibración, ¿qué ¿no? cuesta que se ha hablado? Mentalismo. El mentalismo, así es. claro. Entonces, démonos cuenta que si yo dejo meterme, ¿y qué es lo que más nos lleva a meternos una cantidad de ideas de enfermedades, me va a pasar, no sé qué? Pues es toda la empresa farmacéutica, es toda la publicidad de los medicamentos, toda esta situación es la que nos lleva a las situaciones de enfermedad. Alguna vez oyendo un amigo muy cercano, que nos contaba una experiencia, decía, él se le estalla el apéndice después de una vivencia muy fuerte que tuvo y estando en sala de cirugía, y es un médico, estando en sala de cirugía, el cirujano dijo, este viejito se nos va a morir, pero él no es un viejito, pues es una persona de edad, o sea, mayor, no es un sardino, pero nos contaba que esa parte de este viejito se nos va a morir fue la frase que lo salvó, porque realmente de salud estaba muy mal, y entonces activa toda su ley, ¿cómo es la ley? Universal, sobrevive ante toda circunstancia. Y él sabía claramente que no se quería morir todavía. Y toda la parte subconsciente le saca la defensa para poder estar resistente a la cirugía y sale adelante. Entonces, efectivamente, la ley del mentalismo nos lleva a darnos cuenta cómo es de importante, la basura que le estamos metiendo a nuestra mente. Entonces, ¿cómo cambiamos la basura? Y yo lo digo así para que sea bien fuerte, y lo convertimos en pensamientos positivos, que lo vimos la vez pasada. Y si me llega a dar COVID, y si pierdo el gusto, entonces tengo COVID, y si me está dando muchos moquitos, tengo COVID, porque eso fue lo que nos vendieron.
¿cierto? Y muchos nos vacunamos, yo me vacuné convencida porque yo soy de la época del polio, entonces yo tuve muchas personas con consecuencias de no haberse vacunado del polio. Entonces mi racionamiento fue, si el polio, todo el mundo si la vacuna del polio todo el mundo se la hubiera puesto, hay muchos que no estarían con las secuelas de ahora. Entonces yo decidí conscientemente colocarme las vacunas. Pero es que además el bombardeo, que todavía no sé si hayan sido buenas o no, a mí no me ha dado COVID y no me va a dar, pero yo no sé si sean buenas o no, todavía eso no se ha demostrado. Y eso está ahí, de acuerdo a lo que uno lea, entonces le va a decir sí o no. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero leer? ¿Qué es lo que yo estoy buscando en mi mente para comprobar ese principio del mentalismo, que es lo que nos lleva a ese temor? ¿Y por qué? Porque efectivamente, ¿qué es lo que pasa con esta información? Que nos toca una emoción. Y esta emoción, ¿en dónde se encuentra? ¿Dónde se graba? ¿Dónde es que metemos las experiencias? ¿En la amígdala? En la mente subconsciente. ¿Y desde dónde actuamos? Desde el consciente. Desde la mente subconsciente. Subconsciente. Subconsciente, sí, la parte reactiva, Subconsciente. sí. Sí. Entonces, claro, aparece el temor, me voy a morir porque tengo una gripa. Ni siquiera nos ha dado COVID, pero ya estamos pensando que nos vamos a morir porque estábamos en la época, ya como que salimos, dice, yo todavía uso tapabocas en la calle, entonces, aquí no porque vivo sola. Entonces, efectivamente, sí, pues los gatos no me van a transmitir nada. Y estoy en el campo, además. Entonces, efectivamente, lo que nosotros estamos captando por toda esa furia de las, ¿cómo se llama? Empresas farmacéuticas, es lo que nos llega, nos toca el miedo, que es la emoción, la grabamos en el subconsciente y desde ahí actuamos. Esa es la del miedo a la enfermedad. ¿Alguien quiere contar de esta? Silencio. ¿Nadie? Pues De la básicamente enfermedad. eso fue lo que hizo yo de Dispensa cuando sufrió su accidente y quedó cuadrapléjico y le dijeron usted no vuelve a caminar y va a quedar en una silla de ruedas de por vida. Entonces él pues la gran ventaja que tuvo al sufrir este accidente tan terrible, cuando iba en cicla y un automóvil lo chocó y le rompió varias vértebras de su columna, es que él era profesional en medicina. Entonces él sabía anatomía y sabía un poco de fundamentos clínicos médicos, pero sin embargo, ante ese reto tan terrible de que iba a quedar cuadrapléjico, que nunca más podía volver a caminar, entonces él lo que hizo fue lo que hizo Richard, motivarse y pues empezar a diseñar, a imaginar y a crear nuevamente sus vértebras, a Reconstruirse. imaginárselas y a diseñarlas y a crearlas hasta que las regeneró completamente. Ese es el principio, no placebo, sino algo así como lo contrario de nocebo, que no es placebo, es un principio de creación, de regeneración básicamente. Y cuando uno invierte su tiempo y su energía y su vida, porque básicamente el tiempo es la vida de uno, el tiempo no existe, sino existe vida y ciclos biológicos y ciclos energéticos y ciclos espirituales. Entonces, lo que uno invierte en esos ciclos, su energía y su emoción y su mente y sus pensamientos, y se enfoca en lo que uno quiera, pues puede hacer lo que hizo él y nosotros podemos hacer lo mismo, soñando en grande, creyendo en grande nosotros mismos y crear lo que queramos siempre. Así es.
es solamente poder cambiar todas esas vibraciones negativas, esas vibraciones bajas de los pensamientos negativos en vibraciones altas de pensamientos positivos, ¿no? Es decir, pasar del miedo al amor. Y ojalá todos lográramos llegar a ese nivel de dispensa. Que es ese. Sí. Y a él, cuando tuve el accidente ese, a él le iban a, como que a incrustar una varilla en la columna para que, para que el tronco se pudiera sostener. Y entonces, como él ya conocía estos temas, él no dejó, sino que dijo, déjenme en un tiempo y probamos otra cosita, y eso fue lo que hizo. Ujú. Bien. El miedo al desamor, ¿será que lo hemos vivido? Sí, señor. Sí, señor, creo que todos lo hemos vivido, ¿no? ¿Y qué es realmente el miedo al desamor? Primero entendamos una cosa. Tenemos una información errada y es que al otro extremo del miedo no está el odio. Al otro extremo del amor no está el odio. Al otro extremo del amor está el desamor. ¿Cierto? Entonces, la pareja cuando se está separando está en el amor, puede caer en el desamor. No necesariamente, y ojalá no cayera nunca en la ira contra el otro, en la venganza contra el otro, en todo eso. Porque ese no es el extremo del amor. El extremo del amor es el desamor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las emociones de las situaciones que no hemos resuelto con la pareja nos lleva a sacar una emoción de las más maluquitas que hay, que es la ira, que es la venganza, que es el desquite, que como lo queramos llamar, y efectivamente pasamos del amor al odio. Pero ese no es el extremo correspondiente. El extremo correspondiente es el desamor. Es decir, ya no amo. Desamor es disminución del amor hasta que se agotó o se transformó en otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el miedo al desamor? Allí está el principio de la causa y efecto. Si efectivamente, como decía yo antes, en la relación, en la relación para mí de pareja con un hombre, soy buen ser humano, digámoslo así, soy una mujer respetuosa de los acuerdos que yo establezco con esta pareja, hablo siempre bien de esta pareja, no destruyo a mi pareja porque eso es destruirme a mí misma, y todo esto, pues el efecto que voy a recibir es el mismo. Pero si efectivamente yo soy un mal ser humano, soy una persona rencorosa, soy una persona vengativa, soy una persona que despotrica pues del otro, así no me hubiera ido bien en la relación, no tengo que despotricar del otro porque simplemente la gente por principio solo se va a dar cuenta cómo es la otra persona. Yo no necesito nunca hablar más de otra persona, ¿cierto? Pues no voy a recibir nada negativo, sino que todo lo que va a llegar a mí va a ser positivo, va a ser bueno. Pero ¿qué es lo que el centro? ¿Cuál es la emoción central que hay en este miedo al desamor? Vuelve y aparece la culpa. ¿Y cómo ven la culpa ahí? Que la persona me dejó de querer porque dejé de hacer algo, porque no hice algo. Porque no lo complací, ¿cómo se dice? Complací, ¿cierto? Bueno, porque no le di gusto, pues, porque no hice lo que quería, porque sí, por algo que dejé de hacer aparece la culpa, o por algo que hice. Entonces la IN pone un ejemplo muy chévere y dice, si tú estás con tus amigos y ella no está de frente y entonces empiezan a hablar barrabasadas o se habla de las infidelidades o de lo otro, pues yo voy a temer
que mi pareja me sea infiel porque ya eso está aquí en mi mente. Entonces yo voy a temer que ese mismo efecto llegue a mi relación. Yo lo veo mucho con los don Juanes, que son tilín, tilín y nada de paletas, pero sí muestran que se conquistaron a no sé cuántas mujeres, que se acostaron con no sé cuántas, y en el fondo no hay nada. Pero ¿qué pasa posteriormente? Que estos don Juanes, si uno se pone a ver, tienen grandes dificultades en el establecimiento de relaciones afectivas sanas y de una sexualidad, de relaciones sexuales, no de una sexualidad, de relaciones sexuales buenas. Generalmente tienen dificultades. ¿Por qué? Y por eso ponen esa máscara que es la de don Juan, el conquistador, la que todas las mujeres están detrás de él, cuando en el fondo, por eso yo les digo tilín, tilín y nada de paletas, porque no logran estar realmente una persona. Hay un Entonces, complejo de ego de querer siempre estar en el de tope. macho. Sí, es un problema de ego. Así es como también cuando Claro. quiero mostrar que tengo muchísimo dinero, entonces hay un... estaba acordándome hace un rato de la gente que realmente tiene dinero y el que tiene dinero para mostrar. Entonces, hay gente que tiene muchísimo dinero y no se pone ni una cadena ni nada, sino él lo tiene y lo muestra y vive su vida y no lo hace para mostrárselo. Y hay otro que el que le gusta mostrar, entonces tiene su full carro, así lo deba, una casa súper gigante y no es de él, sino pero sí lo muestra. Entonces también pasa con la parte emocional, esa parte de que se sale, invita a una chica y se lo contó a todo el mundo y así no pasará nada esa noche, él va y cuenta que hizo y no... Hizo toda la hay fantasía que no pudo desarrollar. un Como es que problema dicen de por ego ahí, ahí. dime de lo que presumes y estarás hablando de lo que Sí. careces. Ajá, así es. Hay un problema de ego, sí. Bien. Bueno, Nos queda uno, ¿no? sí, para No, terminar. nos quedan 3. Entonces, nos quedan 2 minutos. Nos queda el miedo al rechazo, que es el más fuerte de todos, que es a las críticas y el rechazo, que es el temor al que dirán. Nos queda el miedo a la vejez y nos queda el miedo al fracaso. Insisto que el miedo al fracaso y el miedo al que dirán van íntimamente relacionados. Nosotros dejamos de lanzarnos a hacer algo, de plantear algo, porque creemos que vamos a fracasar. ¿Y porque creemos que vamos a fracasar? Porque es que ¿qué dirá el otro? ¿Qué tal que no me vaya bien? Y entonces, ¿qué opinarán de mí? Y entonces, y ese es ese gran temor. El miedo al fracaso y el miedo tiene que ver con una necesidad muy grande que yo les mencioné ahora que tenemos, y es el miedo no lo mencioné, y es el miedo a ser reconocido. Recordemos que los seres humanos básicamente tienen unas necesidades. La primera es la necesidad de ser visto, la segunda es la necesidad de ser escuchado, la tercera es la necesidad de ser querido, la cuarta es la necesidad de ser reconocido, aceptado, querido, reconocido, y la última es ser involucrado. Entonces, todos nosotros tenemos una necesidad que es de ser reconocidos. Algunos la tenemos más alta, más baja, eso depende de la historia de cada uno, pero en esa historia, ese temor de ser reconocidos nos hace, si no estamos bien despiertos, a que nuestro miedo al qué dirán sea lo más fuerte que hay. Entonces, como yo digo, yo me vuelvo, o la persona se vuelve solamente una muestra, una máscara que muestra, y muestra lo mejor para recibir los aplausos externos. ¿Y qué hay detrás de eso?
una autoestima muy baja porque no es capaz de aplaudirse, llamémoslo simbólicamente de esa manera, a sí mismo, sino que necesita que el aplauso sea de afuera. Y eso está íntimamente relacionado con el miedo al fracaso. Es decir, como tengo miedo a que me critiquen, como tengo miedo a que hablen mal de mí porque yo no me resultó el proyecto, pues no me atrevo a empezar. Pero es que el fracaso tiene una carita muy amable y es una gran oportunidad de cambio. Entonces él pone una cantidad de ejemplos ahí de tantas personas que empezaron a hacer cosas y tuvieron que hacer tantos intentos como Jordan es que se llama así, el basquetbolista, cuántas veces no falló en encestar el balón, cuántas, sí, es lo mismo. Entonces él decía que los fracasos son lecciones que nos hacen más fuertes, pero en nuestra cultura el fracaso es censurado. En los Estados Unidos la historia es distinta, igual que pasa con la edad. Acá uno llega a una determinada edad y ya lo sacan de la posibilidad de ser contratado, de trabajar, de ser productivo, y hay en otros países donde entre mayor sea, se le reconoce la sabiduría, la experiencia, el conocimiento, la información, y es valorado. Y el que nos quedó en la mitad, que es el miedo a la vejez. El miedo a la vejez está también relacionado con el miedo a la enfermedad. ¿Por qué? Por una creencia que también nos ha metido la cultura. Ay, ¿cómo es que nos dicen? Entonces hay un dicho. Estoy en la edad del cóndor, ¿cierto? Con dolor aquí, con dolor acá. Entonces ya llegamos a los no sé qué años y ya empezamos a jugar, comillas, con que me duelen las rodillas, con que me duele, porque eso ya nos lo metió la cultura, son las creencias. Entonces me tiene que doler las rodillas, me tengo que de pronto desmemoriar, me tengo que envejecer, volverme como una uvita pasa, volverme fea, vieja, pero eso está acá, ¿cierto? Entonces, el temor a la vejez va íntimamente relacionado también con el temor a la enfermedad y a la muerte. Porque las estadísticas cada rato nos dicen, el promedio de la vida colombiana es de, bueno, se ha alargado, ¿no? Se ha alargado, pero eso va íntimamente relacionado. Ahora, hay otra cosa que nos pasa con la vejez, y es que cómo manejamos nosotros nuestros recursos económicos para la vejez. Entonces el temor a la vejez va muy unido al temor a la pobreza y al temor a estar solos, a que nadie nos cuide, a que qué va a pasar con nosotros, los hijos se fueron, los hermanos se van muriendo, los padres ya no están, y entonces esa vejez vamos a estar solos, vamos a estar pobres y vamos a estar enfermos. Eso es lo que la cultura nos ha enseñado. Y no nos damos cuenta, pero allá en nuestro subconsciente están tal vez todas estas ideas que es necesario que las revisemos para que no vayamos a actuar desde nuestro subconsciente en las manifestaciones que estamos haciendo. Ya, 2 minutos me pasé, Neo. No se tomó como 5 minutos más, pero estuvo bueno. Muy bueno. Mucho está más en que los alargues del fútbol. De todas maneras, lo que yo sí todavía tengo en duda y es que ahí dice que efectivamente hay unos miedos genéticos y yo no puedo saber cuáles son los miedos genéticos. El miedo a la muerte es genético. ¿Es genético? Sí, claro, porque toda especie le huye. Lógico que en los seres humanos depende de nuestra educación, lo miramos de una o de otra manera, lo enfrentamos de una u otra manera, pero sí es genético, es como es el miedo a sufrir un golpe o a esto, pero
nuestra educación, la educación que hayamos recibido nos ayuda a enfrentarlo de una manera o de otra. Como la diferencia, pongamos, un soldado, desde al segundo día que entra el soldado al cuartel, le empiezan a hacer un lavado cerebral para que él enfrente las situaciones de otra manera. Yo pienso que... Precisamente esa es una de las razones que me hace pensar que no es genético. Bosch. Yo pensaría que lo genético tiene que ver con los instintos, con el instinto de supervivencia, Sí. el instinto sexual y el instinto de hijo y abrigo. ¿Sexual y qué? Y el de cobijo y el instinto gregario. Ya. Y entonces de estos miedos, además del miedo a la muerte, ¿cuál se pensaría entonces que es genético? Yo estoy de acuerdo con Bosch en que estos miedos genéticos están ligados a todos los instintos de supervivencia y de recibir afecto y de tener la vejez. Eso es como la impronta de la supervivencia de la especie y de tener bienestar. A mí me parece que esos miedos son ligados a la especie, es decir, no es que sean, digamos, genéticos en cuanto a que sean como taras, como enfermedades, sino que son factores más bien como protectores ante todos los riesgos que existen en la vida, ¿no? Lo cual quiere decir que son ambientales y no genéticos. Pero de alguna manera tienen que ver con la supervivencia y van ligados a la perpetuación de la especie. Entonces, si tienen que ver con la perpetuación de la especie, entonces es igual que los genes, están ligados a la perpetuación de la especie. Yo creo que Pues, ya estamos sobre el tiempo hoy y dejemos esa inquietud y en la próxima vez aclaramos ese punto porque estamos divagando. Ninguno tiene argumentos profundos para sustentar el punto, entonces estamos haciendo divagaciones. Entonces dejémoslo. No, el miedo es aprendido. Sí, dejémoslo y en la próxima vez cada cual trae algo, un aporte pero ya más fundamentado, ¿sí? Entonces, una feliz noche para todos. Nos veremos la próxima vez. Continuamos con el principio generación. El siguiente principio que está pendiente. Entonces, para la próxima vez sí entramos a fondo con él. Y aclaramos esa duda porque es muy interesante esa duda sobre lo genético. Porque no nos olvidemos, lo genético no es determinante como al aparecer la epigenética. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, feliz noche para todos. Feliz noche Feliz para todos. descanso. Gracias. Gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche. Muchas gracias por esos aportes, Tara. Hoy se lució. Gracias.